placer estar de nuevo con todos ustedes y el placer especialmente intenso, puesto que nos acompañan dos personas de una calidad y cualidades extremas. Don José Manuel Otero Novas, bienvenido a Intereconomía. Bien hallado, es un placer. Feliz Año Nuevo. Otro tanto. Felices Reyes, que están a punto de llegar. Ya, a ver si llegan. Don Enrique Calvet, muchas gracias por estar aquí. Y muy feliz año todavía. Muchísimas. Digamos, la primera vez que nos vemos. Pues sí. Y que veo a los espectadores de Intereconomía este año. Esperamos que nos vamos a seguir viendo durante mucho tiempo este año y vamos a poder compartir muchas cosas y desde luego, como yo les decía ayer, ya por mi parte, muchísimo optimismo, muchísima esperanza en que hay muchas cosas que pueden ir a mejor en España y desde luego van a ocurrir cosas que van a servir para dinamizar a esta sociedad y para que entre todos nos pongamos un poco las pilas para construir nuestra propia historia y no dejar, como tantas veces, que sean otros los que lo hagan. Me gustaría empezar este programa, si a ustedes les parece bien, recordando lo que ya les llevo diciendo, que me parece que es el documento audiovisual más importante que podemos disponer de lo que ha pasado desde octubre acá, de octubre del año pasado acá en nuestro querido país. Y por eso creo que es especialmente importante para valorar con una cierta perspectiva y con un cierto realismo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir mañana en el Congreso de los Diputados, mañana, pasado mañana y el siguiente. Me parece que es muy importante que recordemos cómo veía la corona de este país, cómo veía la máxima institución del Estado, cómo veía la situación en Cataluña y el comportamiento de algunos políticos catalanes gobernando Cataluña en ese momento. Vamos a escuchar a Felipe VI. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Hoy quiero además transmitir varios mensajes a todos los españoles.
particularmente a los catalanes. A los ciudadanos de Cataluña, a todos, quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos. Y al conjunto de los españoles que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante, porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos, porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos, y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas, y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia, mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Bueno, ley, paz, libertad, progreso, Constitución, los ejes de la intervención de Felipe VI, que sin ambajes y sin respetar lo que llamaríamos o llamamos presunción de inocencia, porque lo que se produce ante los ojos de todos los españoles en ese momento es un delito flagrante, es decir, que se reconoce públicamente que se están saltando prácticamente todas las leyes que tienen a mano, y el rey así lo explica en su alocución. Y eso sí, hace una cosa que es muy importante y que fue muy importante en ese momento para todos los españoles y dio lugar a esa enorme manifestación de apoyo a la Constitución en Cataluña, la más grande probablemente jamás celebrada allí, y es que dice que el Estado español, en este caso la monarquía como garante última de derechos y libertades, nunca dejará sin apoyar, sin respaldar a los catalanes que respetan la Constitución, a sus derechos y a sus libertades. Don Enrique, ¿le parece importante este discurso? ¿Le pareció importante en su momento? ¿Le parece importante recordarlo ahora? Me parece importante recordarlo siempre. Creo que será un discurso histórico y me parece muy importante lo que dijo. Algunas de las cosas, además, todo lo que dijo fue cierto y la verdad, algunas de esas verdades a mí no me gustan mucho, como por ejemplo la apelación permanente a instituciones medievales, que si son históricas y tal, que nos han llevado a pero que son lo que hay, es evidente. Pero lo que sí opino es que Su Majestad ha cambiado mucho. Es decir, esto no tiene nada que ver con el discurso de Navidad y, sin embargo, en mi opinión, la situación de España es peor. Y yo creo que el discurso de Navidad fue muy banalizante de todo el mal que haya expuesto en octubre del 17. Por ejemplo, solo diré una cosa, los habitantes de Cataluña, es decir, de la Cataluña española además, es decir, lo que entendemos por los catalanes, que
quieren a la Constitución y quieren poder educar a sus hijos en español y quieren no tener multas por... En fin, todos estos que están sometidos evidentemente a un totalitarismo de corte racista en este momento y amedrentados, no van a estar solos. Oiga, están más solos que nunca, porque ayer mismo se firmó un pacto de decir, mire usted, la justicia aquí y el Estado de Derecho no va a tener nada que ver. Y a partir de ahora pues hablaremos políticamente. Y usted se sigue fastidiando, porque es que es verdad que eso viene de largo. Entonces, eso también he de decirlo, es decir, yo agradecería otro discurso como este en este punto. Don José Manuel Otero Novas, persona clave en los primeros gobiernos de Adolfo Suárez, persona clave de la transición española de Tiempo A, y hombre erudito y hombre conocedor del mundo del derecho como nadie, abogado del Estado, persona, pues, en fin, que tiene un criterio político y jurídico más que remarcable, ¿no? Sí, y entonces, ¿a qué debo contestar? A lo mismo que don Enrique Calvet. A lo mismo que don Enrique. Bueno, yo quiero destacar que la Corona en los últimos años es la única institución que ha merecido mi confianza y la única institución con la que yo me he sentido apoyado en mis preocupaciones. Y lo dice una persona que, bien, no procede del monarquismo, pero ahí efectivamente el rey ha respondido al sentido dinástico que justifica la institución, y yo en este sentido, bien, puedo hacer los distingos que ha hecho Enrique, los puedo hacer, también hay que acompañarlos de otros comentarios, pero en fin, estoy contento de que el rey esté ahí, estoy contento. Y cuando quiera el señor director del programa, yo entraré en otros temas. No, lo que sí me gustaría es ver cómo es compatible ese discurso, cómo se haría compatible, y en la misma línea que ha comentado don Enrique, cómo es compatible con que el gobierno de la nación española sea formado y se vaya a formar ahora en una negociación con personas condenadas en firme por sedición, por malversación, por personas que, como decía el rey, han puesto en gravísimo peligro la paz y la libertad, no solamente en Cataluña, sino en toda España, y siendo que han sido condenados en firme, se negocia con ellos para constituir un gobierno en España. Es decir, todo eso, ¿cómo se le puede explicar a los españoles, Enrique y José Manuel? Sí, y además, dentro de esa idea, me deja hacer una pregunta a don José Manuel, que es historia viva. Voy a empezar provocando. Es decir, yo creo que la Constitución ahora mismo nos damos cuenta que ha sido un fraude. Y entonces la pregunta es, ¿tiene algo que ver lo que se ha hecho con la Constitución a través de tribunales constitucionales, a través de desarrollos legales, muchas veces retorcidos, tiene algo que ver con lo que se votó, sobre todo en el espíritu, y sobre todo, que a mí me preocupa mucho, algunos de los que votaron en la Constitución, yo tenía 28 años, tenía perfecto derecho a votar y de hecho voté. Lo que pasa es que no la voté, pero bueno, eso ya el título octavo me daba mucho miedo. Pero usted, vamos, usted fue partícipe. ¿Tiene algo que ver con lo que la gente en aquel momento creía votar, con lo que ahora se dice que es? No digo más. Antes de que don José Manuel emita su respuesta, vamos un minuto a publicidad y estamos con ustedes ahora mismito. Estábamos con la pregunta de don Enrique a don José Manuel en el sentido de si esa Constitución de la que usted fue partícipe y en la que usted tuvo tanta responsabilidad, y en el primer gobierno de Adolfo Suárez, en su espíritu respondía a lo que hoy está ocurriendo. Básicamente esa es la pregunta. Sí, ¿no? claro. No, radicalmente no. Eso es lo que yo creía. Radicalmente no. O sea, yo me considero estafado, no por la Constitución, No. porque la Constitución, en la que también encontramos defectos, hemos incurrido en algunos fallos, luego podemos hablar de ello, pero la Constitución ha sido bárbaramente violada. Bárbaramente violada, ¿por qué? Pues en buena medida porque el pueblo español apenas tiene capacidad para llevar
recursos al Tribunal Constitucional y en otra no despreciable medida porque el Tribunal Constitucional al final es un elemento del sistema y ha participado de las corrupciones del sistema. Y estoy hablando de la palabra corrupción en el sentido filosófico más profundo. No es el tema del dinero, sino es el tema... en el peor de los sentidos de la cosa. En el sentido perversión, digamos. Exactamente, en el sentido de perversión. Bien, o sea, yo creo que la cosa es así. A pesar de lo cual, para unirme al espíritu del director del programa y de la Navidad y tal, yo diré que yo soy muy optimista. Pero soy muy optimista no porque las cosas mañana y pasado y al día siguiente vayan a ir bien, sino porque van muy mal. Y entonces estamos muy próximos a estrellarnos contra la pared. Y yo pienso que la condición para que abramos los ojos es que efectivamente los españoles tropecemos contra la pared, que nos peguemos el golpe contra la pared. Don Enrique. Es que eso es muy... es lo que siempre se dice, ¿no? Tiene que reventar el grano o tenemos que llegar al final para rebotar, etcétera. El problema, por ejemplo, ahora, llevándolo ahora a lo de la investidura, es que mientras eso ocurre, la gente sufre mucho y el político está para que la gente sufra menos. Y además se establecen, o sea, el daño ya está hecho en muchos aspectos, casi imposible de retorcer o de volver para atrás. Es decir, yo he pasado gran parte de mi vida política, hasta hace muy poco, intentando evitar el trauma. Entonces yo estoy de acuerdo con usted, doctor Otero Novas, en el sentido de que pues en algún momento el sentido común se tendrá que imponer, pero el trauma ya no se va a evitar, es decir, ya vamos a sufrir mucho. O sea, casi ahora mismo lo que me preocupa es minimizar los dolores y sacrificios que el trauma nos va a imponer. Y no digamos ya, que para mí es la gran vergüenza de mi generación de políticos, que no es exactamente la suya, el abandono al que hemos sometido a gran parte de la población en Cataluña y en Vascongadas a un totalitarismo de nivel racista que ha causado exilios y causa mucho amedrentamiento o incluso anulación ya del espíritu crítico y de conocimiento de la realidad. Eso es que es terrible en una democracia. Y el trauma ya está aquí. Claro, que del trauma salgamos mejor, claro. En fin, acabamos con el nazismo con una guerra de 160 millones de muertos, pero si la podemos evitar, mejor. ¿Qué les parece a ustedes más preocupante para el futuro de nuestro país? ¿El acuerdo con los comunistas radicales de Podemos o con los independentistas de Junqueras? ¿Puedo contestar saliéndome por la tangente? Absolutamente, es usted gallego. Y abogado del Estado. No me diga más. Muchas gracias. Como soy gallego, me acuerdo de una expresión gallega que en mi primera juventud era una expresión grosera, hoy no, hoy está ya metida en el uso. Yo creo que lo que estamos viviendo, lo que mañana, pasado, al otro día, etcétera, y lo digo con todo el respeto, lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir incluso en el Parlamento, es una carallada. Es una carallada. Es algo que obliga a todos los ciudadanos, que nos está obligando cuando vamos a comer, a cenar, a hablar de qué va a pasar, qué va a pasar. Bueno, y con todo eso, y con todo el ruido de los medios de comunicación, de que si Rufián, que si la señora no sé qué y tal, bueno, con todo eso no nos enfrentamos a un dato que es esencial. No estamos viviendo en un sistema democrático. Yo creo que si no nos apercibimos de esto, nos estamos engañando. Hay 25 o 30 diputados que mandan en España, que mandan ellos, no mandamos los demás, ni cuando somos diputados ni cuando somos votantes. Esos 25 se ríen de nosotros. Se están imponiendo. Se han pasado 40 años primero exigiéndonos dinero y más dinero y más dinero, naturalmente, dinero que perdemos en el resto de España,
Y últimamente siguen naturalmente tirando del dinero, que nadie se engañe, pero últimamente, además del dinero, ya lo que están pidiendo pues es independencia, soberanía, es atacar la Constitución, en fin, es atacarlo todo. Y yo creo que mientras no lleguemos ahí, no nos enteraremos de nada. Y en este sentido, como el director de este programa conoce, en el año 2019, en el año 2019, el Instituto de Estudios de la Democracia, con el que yo participo, hemos hecho un estudio, hemos hecho un llamamiento y hemos dicho hay solución, y hemos propuesto una solución de la cual, si el director del programa quiere, pues luego decimos algo. Me parece, por supuesto, muy interesante, Enrique. Sí, dos cosas. Primero, una pregunta, me ha hecho una pregunta muy fácil, entonces la contesto muy fácilmente. Es infinita, conceptual, esencial, radicalmente, mucho más grave, es prácticamente letal, el acuerdo en sí, o sea, el desastre anticonstitucional es el acuerdo en sí que ha firmado el PSOE, por ahora con ERC, que un gobierno de dudosa estabilidad con los antisistemas estos de Podemos y tal. ¿Por qué? Bueno, esas experiencias democráticas las ha conocido Francia en la época de Maurois, y salió como salió y después se levanta. Acaba de pasarle un poco a Grecia, y bueno, a los 4 años tal. Y ahora estamos metidos en Europa, y Europa también vigila que eso no llegue a un estalinismo a la albanesa y tal. Bueno, no va a ser, si de verdad, por ejemplo, nada más que lo que es el sector mercado de trabajo y políticas sociales cae en manos de Podemos, lo único que vamos es a rendirnos a la evidencia de que las cosas deben financiarse y de que lo que se puede y que hacerlo lo mejor posible. Pero claro, estará Calviño para imponer. Entonces, eso me preocupa. Yo preferiría otro tipo de gobierno, pero no eso entraría dentro de una normalidad democrática. Mientras que lo otro es radicalmente anticonstitucional y sobre todo opuesto a lo que es la obligación de un gobierno, que tiene la obligación de proteger a los españoles, de defender su integridad territorial, de defender su igualdad. Nada hay más desigual que de pronto decir unos ciudadanos van a tener derecho a votar sobre una pequeña parte de los ciudadanos, lo que va a ser la totalidad. Eso es una barbaridad en cualquier... Bueno, me remito al sistema jurídico. Eso es muchísimo más grave. Es verdad, y con eso termino lo que decía, que siempre lo he lamentado, eso de que ha habido bipartidismo en España, según y cómo. Lo que ha habido es, en las cosas esenciales, un permanente dominio de los separatistas, en la fase en que estuvieran, ya sean vascos o catalanes, y bueno, las cosas de gestión, rutina, tal, más o menos se dejaban, pero quien mandaba eran ellos. Ahora hemos pasado otra vuelta de tuerca en esto mismo, pero muchísimo más grave, porque ahora están en abierta rebelión. Es decir, de alguna manera con este acuerdo, lo que es el golpe de Estado ha cuasi triunfado. Y eso sí que es muy grave. Es decir, un golpe de Estado no se da todos los días. De todos modos, acépteme, don Enrique, que acordar un gobierno con quienes han propiciado, patrocinado, impulsado, alentado, conceptualizado lo que está ocurriendo desde hace años en Venezuela y que ha conducido a una situación de país insufrible para millones de personas, con unos niveles de violencia, de inseguridad, de liberticidio, en fin, ojalá Podemos no tenga los instrumentos necesarios a su alcance para propiciar en España el nivel de liberticidio que propicia y que ha amparado en Venezuela o en Irán, ¿no? Ojalá, y creo que para eso sí tenemos barreras, y además no se preocupe usted, si estos han amanecido ya monárquicos y constitucionalistas. O sea, que primero son chicha y nabo, intelectualmente hablando, y después lo que quieren es estar ahí en el machito. Que después quien le financia les va a pedir más, pero hombre, ahí sí que hay... Bueno, pues aunque bueno, digan de nuevo la Unión Europea que bueno, va a estar vigilante, o sea, esto no va a instalar aquí, no es lo ideal, pero el nivel de peligro es muy inferior al hecho de que de una u otra manera, sea tipo Commonwealth, en la región catalana de aquí a 5 años o 10 se vaya.
Y eso sí que es un hecho histórico desastroso para todos y evidentemente nefasto como ninguno, vamos. Pues vamos a ir de nuevo un minutito a publicidad y estaremos enseguida con ustedes con un entrevistado de lujo y vamos a continuar, por supuesto, también con don Enrique y con don José Manuel Otero. Hasta ahora mismo. No desesperen ustedes porque ven a mi izquierda a don Fernando Hernández Valls de lainformación.com, viejo conocido y amigo de esta casa y contertulio habitual, porque le vamos a tratar de sacar lo último de lo último en cómo está esa investidura, pero don Enrique Calvet estará inmediatamente con nosotros de nuevo para seguir con el mundo de la opinión, que es donde estábamos con don José Manuel Otero Novas. Fernando, cuéntanos algo de la última hora, de cómo están las cosas, qué es lo que te llega, que eres probablemente uno de los periodistas mejor informados de este país. Bueno, muchas gracias por tu palabra, es un placer estar aquí. Lo que yo tengo claro, lo que nos transmiten desde el gobierno sobre todo es que ya tienen amarrada la investidura, tanto es así que Pedro Sánchez lleva escribiendo su discurso de investidura varios días, se ha quedado este fin de año sin vacaciones, a él le gustaba mucho ir a... ¿Que lo escribe con la gente de la tesis? Sí. Entonces ya lo tiene amarrado. Yo creo que lo que estamos viendo es una escenificación de algo que ya ha pactado varias semanas, tanto con unos como con otros. Entonces se están encajando las piezas del puzzle para formar un relato, pero todo está cerrado a la espera de que el martes salga investido presidente. Y en ese relato, Fernando, ¿cómo encajan los de Teruel y los de Canarias los pactos que se han hecho ya públicos, desconociendo los que no se han hecho públicos con Esquerra Republicana de Cataluña? Sí, bueno, hay varias cosas con Esquerra que no se han hecho públicas, que espero que Pablo Casado, Santiago Abascal y Inés Arrimadas, sobre todo en el debate de mañana, se lo intenten sacar a Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, el tema de Revilla y el PRC ha sido una sorpresa para el PSOE, porque no esperaban su voto negativo, pero yo creo que lo tiene amarrado tanto con el BNG como con Teruel Existe y otras formaciones minoritarias. Yo creo que el PRC traerá consecuencias, y es que recordemos que Revilla fue el primero que anunció su voto favorable en la investidura de abril, en la investidura fallida de abril. Esto traerá consecuencias y a cambio de esa investidura, de ese sí, Sánchez prometió AVE. Veamos a ver si el AVE en vez de ir a Cantabria va hacia Teruel. Ya. Porque aquí lo que importa son las infraestructuras. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el punto más sorprendente y al mismo tiempo más grave de lo que se ha pactado con Esquerra Republicana? Bueno, el encaje territorial que va a tener ese acuerdo tanto con Podemos como con Esquerra como con el PNV, eso va a ser lo más problemático para Sánchez. Yo creo que el acuerdo con Esquerra está muy bien redactado, está calculadamente medido. Me consta que ha sido una persona, que es el secretario general de Presidencia, se llama Félix Bolaños, quien ha sido el amanuense, digamos, del acuerdo. ¿Está en el Banco de España? Sí, correcto. Era una persona, es un jurista de reconocido prestigio que Sánchez le tiene ahí en el gabinete en la sombra. Y esa es la clave, que redacta en unos términos muy ambiguos. Yo creo que el acuerdo está listo para echar a andar, pero para romper a corto plazo, porque inmediatamente hemos visto a Esquerra que va a pedir el referéndum, la autodeterminación, y eso Sánchez no se lo puede permitir, en teoría. ¿Y eso cómo va a afectar desde tu punto de vista a las relaciones entre independentistas, entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana en el cortísimo plazo, viendo que Torra puede tener o la tentación o la necesidad de convocar elecciones? Sí, yo también creo que el acuerdo con Esquerra, del PSOE con Esquerra, está pensado para que Esquerra gobierne a corto plazo en Cataluña, para que se forme un tripartito. De hecho, yo creo que también está hablado con los comunes, un tripartito entre Esquerra, PSC y comunes. Eso allanaría, digamos, una legislatura más o menos tranquila entre Sánchez en Madrid y Junqueras en prisión o en libertad y su mano derecha como Aragonés en la presidencia de Generalitat. Yo creo que está pensado, a Torra le han problematizado y a Puigdemont ya ni te digo. Probablemente Puigdemont no piensa como Junqueras y creen que con ese movimiento pueden de nuevo darle la vuelta
a las perspectivas electorales y ganar las elecciones en Cataluña. Eso, es decir, vamos a ver, Esquerra se va a encontrar con la acusación de botiflerismo sí o sí. Rufián ya lo ha sentido en sus carnes. Bueno, Rufián es un botifler, pero otros que no han demostrado tanto ese sentimiento y esa forma de actuar se pueden encontrar con eso, ¿no? Es que yo creo que para gobernar en Cataluña, como está pasando para gobernar en Madrid, lo que hace falta es pactar. Entonces yo creo que sí, que el socio natural de Junts, que ha sido ahora Esquerra, pues a lo mejor gira hacia otro lado. Y a Junts solo le quedaría los radicales de la CUP, que por cierto mañana o pasado cuando intervenga en el Congreso preparémonos porque es la primera vez que van a alzar la voz en el Congreso y esos tíos son antisistema, van a votar no a todo. Sí, o sea, veremos lo que pasa ahí. Pero no solamente la CUP, Fernando, la ANC está en la misma posición. Correcto. Bueno, yo creo que Esquerra está intentando hacer una especie de PNV a la catalana, partido útil. Hay mucha división en Esquerra, bueno, a pesar de ese 96% que aprobó la abstención, yo creo que el partido de división, y precisamente Puigdemont lo primero que ha hecho es hablar de la división en Esquerra. Puigdemont que tampoco está para hablar mucho de un partido unido, porque en las suyas también se está preparando alguna escisión potente. Dejemos a los que van a formar gobierno y vamos con los que no van a formar gobierno. Partido Popular, Ciudadanos, Vox. ¿A quién le ha beneficiado, a quién le ha perjudicado todo el proceso que ha llevado a la situación en la que estamos? Yo creo que el claro beneficiado del pacto del polvorón es Vox. Yo creo que Vox ahora mismo ha recuperado o está arañando más voto de lo que lo hizo en las elecciones de noviembre. Yo creo que Vox está en una situación muy privilegiada para poder encarar el sorpaso al PP. Había una encuesta que se publicaba hoy que apuntaba a eso, a un acercamiento peligroso de Vox al PP. Yo creo que el PP mañana va a salir a arriesgar, el discurso de Casado va a ser muy duro, pero cuando arriesgas corres el riesgo de equivocarte y de que la gente te vea como un radical también, ¿no? Yo creo que Santiago Abascal es el mejor posicionado en este momento para la oposición que viene en los próximos años. Parecería que en las encuestas que hemos visto que es el propio electorado, los propios afiliados o simpatizantes del Partido Popular los que están diciendo al Pablo Casado te has equivocado, no has hecho lo suficiente. Claro. Es que bueno, Pablo Casado se reunió con Sánchez, pero sí, hay mucho ruido interno en el PP, no solo en el electorado, sino entre dirigentes del PP, y miro a un varón como Alberto Núñez Feijóo que ha hablado de que el PP debería dar un paso al frente y promover una abstención. También es cierto que Pedro Sánchez nunca ha buscado la abstención de ellos, nunca la ha buscado, siempre ha tenido socio, claro que su socio prioritario era Pablo Iglesias. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. vosotros. Por acercarte hasta aquí, Julio. que sigas en ese trabajo tan fantástico que estás haciendo en lainformación.com y que te tengamos pronto en el Gato al Agua. Vamos a tener una legislatura para hablar muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo, bueno, interesantísimo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Don José Manuel Otero, estamos con usted de nuevo. Pues aquí estoy. ¿Usted también cree, como Fernando, que Vox probablemente es el partido más beneficiado de todo el proceso que estamos viviendo? Es fácil que sí. Es fácil que sí porque, bueno, pues tiene una posición, digamos, más radical que el Partido Popular y, naturalmente, la evolución de la situación española es hacia el radicalismo. Sí, pero yo voy a decirle lo que antes anuncié. ¿Cuál es la causa de todo el problema en el que estamos? La causa del problema en el que estamos es que hay 5 momentos en cada legislatura: la votación de presidente de gobierno, la votación de las enmiendas a la totalidad de la ley de presupuestos. Son 5 momentos en cada legislatura en los cuales es imprescindible contar con los votos de las minorías independentistas y en general de las minorías, o sea, de los partidos más o menos periféricos del sistema. Esta es la causa. Si no nos percatamos de ello, no entenderemos nada. ¿Y cómo puede solucionarse este problema? Para solucionar este problema, los 2 partidos mayoritarios ya hace mucho tiempo que podían haber hecho un pacto entre sí para darse unos cuantos votos o unas cuantas abstenciones en esos 5 momentos de cada legislatura, pero
En fin, los partidos mayoritarios durante muchos años no han querido hacerlo y en este momento da la impresión de que siguen sin querer hacerlo. Y entonces, ¿cuál sería la solución? La solución es hacer unas sencillas reformas legales que hagan innecesario esas votaciones y que por consiguiente eliminen el chantaje al que permanentemente estamos sometidos. Una reforma muy simple del reglamento del Congreso que suprima las enmiendas a la totalidad de las leyes, con lo cual las leyes, por ejemplo la ley de presupuestos, saldrá mucho más de acuerdo con la democracia y con la representación que los españoles han dado a sus diputados en el Parlamento. No sufre para nada la democracia, al revés, se evitan los chantajes, las bisagras, los premios a los más osados y por otra parte la sustitución del sistema de elección de presidente del gobierno, que son no una votación, son 2 votaciones por el 60%, en el Congreso una y en el Senado otra, y que haga que el presidente del gobierno, en vez de ser elegido en la Cámara, en vez de ser elegido en el Congreso de los Diputados, que sea elegido por el pueblo español. No digo que lo actual no sea democrático, pero desde luego si es elegido por el pueblo español en una votación con 2 vueltas, y en la primera vuelta nadie obtiene la mayoría absoluta, si es elegido por el pueblo español la solución es mucho más democrática. Y con esto se ha acabado, nunca más vendrá Junts por el Sí, Esquerra Republicana, el partido de Revilla, que si me das el AVE, no. Las votaciones serán por lo que el pueblo español ha elegido y por las mayorías que el pueblo español ha elegido. Creo que esto se puede hacer, pero rapidísimamente, y que tendremos que hacerlo. ¿Habremos de esperar a pegarnos contra la pared o podremos hacerlo antes? Yo creo que esa es la cuestión que deberíamos plantearnos. Mientras Enrique Calvet le vamos a pedir que se posicione con lo que ha explicado José Manuel Otero Novas, le pido a nuestra compañera camarada Beatriz Fajardo que nos vaya poniendo con Paco Camps al teléfono, que tenemos ganas de conocer su opinión en este momento de lo que está ocurriendo políticamente en España. A ver si podemos hablar con Paco Camps. Enrique. Bueno, todas estas ideas son fantásticas y evidentemente tienen la virtud que dice el señor Otero Novas. Son fáciles, o sea, no son cosas muy complicadas, son factibles, absolutamente, y tienen un enorme efecto, incluso a corto plazo. El problema es que no hay voluntad política porque no les interesa a los caciques de turno de todos los bandos, ¿no? Y entonces el problema radical sigue subsistiendo. No sé si también ha dicho una cosa que yo defiendo hace mucho tiempo, que es que para entrar en el gobierno de la nación, en el Parlamento de la nación, ¿verdad?, sea necesario obtener, yo diría, un 5% de los votos emitidos a nivel nacional y además haberse presentado en más de la mitad de las circunscripciones. Y después haga usted, como en Estados Unidos, una cámara territorial. 2 o 3 senadores por cada comunidad autónoma o cada provincia o cada lo que quiera. Me parece bien. Pero es una base democrática fundamental saber que quien entra, igual cuando yo juré para entrar en el europeo, usted se compromete para trabajar para el conjunto. Usted decía el de Cantabria, no sé qué. Tal como van las cosas, el que va a salir ahora presidente del gobierno de 47 millones de españoles se lo va a deber a un señor por Teruel, que no pisa Teruel, al que se le han dado 460.000 euros a él o a su partido, no sé qué y tal. Y ese va a decidir quién es él, quién va a mandar en España, porque va a haber una diferencia, tal como van las cosas. No sé si después Bildu vota así y tal, pues entonces ya, pero tal como van las cosas. Claro, eso que tiene democrático, esto es un chanchulleo de cuando la democracia, peor que la democracia censitaria todavía, estoy completamente de acuerdo, y las ideas ahí pergeniadas. Lo que pasa es que, ¿por qué no sale eso en la prensa? Viene en la intereconomía, pero ¿por qué no salen las grandes cadenas? ¿Por qué no hay debates
igual que Nación de Naciones. ¿Cómo me gustaría oír al profesor Otero Novas con la presidenta, creo que es presidenta de la Academia de la Historia, y con un historiador radicalmente, pero un historiador de la Academia, yo sé, o una persona como Gustavo Bueno, radicalmente a favor de Nación de Naciones? Y vamos a debatir y explicar lo que se encierra detrás de eso y lo que se quiere decir. Eso no existe aquí. Solo un poco en la intereconomía, por eso siempre he dicho que es aquí donde encuentro los debates que yo me veo en la televisión en Francia, en Inglaterra, a cierto nivel, aunque no haya acuerdo, cierto. Aquí se funciona a base de eslogans y han decidido no darle eslogans pues a las alternativas, por ejemplo, como la que ha presentado el señor Otero Novas. Bueno, aquí hay debate, don Enrique, sobre todo porque es que o hay debate o no hay nada. Si estamos todos de acuerdo, pues apagamos la luz y ponemos una película, ¿no? Es decir, además es entre dos seres humanos ya no hay acuerdo seguro, al menos en un 20% de las cosas. Imagínense entre 3 o entre 47 millones, ¿no? Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Camps, Paco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, buen amigo y extraordinario político, al que, bueno, por diversos avatares, por diversas razones que probablemente serán difíciles de justificar por quienes así actúan, ha estado extraordinariamente perseguido, yo creo que más que ningún otro político en este país, después de ser el único político, por cierto, don Francisco, al que un jurado popular declaró completamente inocente. Don Francisco Camps, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? Feliz año. Muchísimas gracias. Me parecía que era de justicia restablecer ese mismo concepto con usted por todas las cosas que el sistema, entre comillas, ha hecho con usted durante todos estos meses y años que son, desde mi punto de vista, manifiestamente injustos. Y por eso quería tener estas pequeñas palabras en un día en el que prácticamente despedimos políticamente el año anterior, aunque lo hicimos de verdad el día 31, pero hoy lo despediremos con este programa en Intereconomía para empezar el lunes incluso con un nuevo gobierno. Pues muchísimas gracias, don Julio, por sus palabras al respecto. Efectivamente ya son 11 años dentro de un mes, lo que de manera ya he tenido que seguir viviendo en esta situación. ¿Por qué, don Francisco? ¿Por qué? Pues no lo sé. En fin, creo que lo hemos comentado en muchas ocasiones. Tendré ocasión en algún momento de... Y en parte también lo que está sucediendo en España hoy, Le perdemos, don Francisco, le perdemos. Que no se justifica en absoluto. No le hemos escuchado bien estas últimas frases. Sino que le decía que algún día podremos explicar, yo tengo mis opiniones al respecto, el barullo que comenzó hace 11 años, cuál era el objetivo, y entre otros, sin lugar a dudas, el que estemos viviendo en la España de hoy estos momentos de tensión, de incertidumbre y de amargura, por lo que puede ocurrir en las próximas horas. ¿Y qué puede ocurrir? Bueno, pues de momento lo que ha ocurrido es que Sánchez se ha puesto de rodillas delante de los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña, siguiendo, no olvidemos, la estela que inició en su momento Zapatero, cuando para que Maragall fuese presidente de Cataluña pactó con Esquerra Republicana de Cataluña y de manera humillante negoció en la Moncloa con Artur Mas, oposición en aquellos momentos, un estatuto absolutamente inconstitucional, cuando negoció con ETA a espaldas de los españoles y cuando rompió la concordia de los españoles por la ley de memoria histórica. Sánchez no es más que el peor de los productos de aquella época, y lo que está haciendo con mentiras y con patrañas es llevar a España a una situación absolutamente imposible. Don Francisco, ¿qué responsabilidad tiene en lo que está ocurriendo hoy el Partido Popular? Bueno, la responsabilidad tiene, sin lugar a dudas, Pedro Sánchez. Yo creo que no tenemos que desenfocar en absoluto el objetivo ni la lupa. ¿Qué es lo que pretende? En cualquier caso, Sánchez, diciendo, entre otras muchas cosas, que alguien no le apoyó en su momento. El presidente del gobierno tiene la enorme responsabilidad de tener claro cuáles son los esquemas sobre los que se desarrolla la democracia y nuestro modelo de convivencia. Hay cuestiones de Estado que solo puede pactar los dos grandes partidos de España, como así ha sido durante toda la transición
y las primeras décadas de la democracia. El modelo territorial, la política exterior, las grandes políticas presupuestarias, las pensiones, eso se pacta entre los dos grandes partidos. El PSOE ya rompió con Zapatero esa dinámica de lealtad con España y desde luego Sánchez lo está haciendo durante estos meses y con el escandaloso proyecto que pretende llevar hacia adelante este fin de semana de Reyes. ¿Están consiguiendo, don Francisco Camps, los nacionalistas catalanes introducir el virus del nacionalismo también en la Comunidad Valenciana? Es lo que han pretendido toda la vida. De hecho, está gobernando Mónica Oltra, que es catalanista. Compromís es un partido catalanista, fiel seguidor de los postulados de los países catalanes, y están gobernando con Ximo Puig. Por lo tanto, aquí ya hay una experiencia trágica y amarga de gobierno de un partido socialista que se ha plegado al catalanismo con el apoyo, con los votos del comunismo de Podemos en la Comunidad Valenciana. Eso lo va a replicar ahora Pedro Sánchez a nivel nacional. De todos modos, esta insistencia del nacionalismo, gracias a que Valencia creo que tiene las cosas muy claras y muy bien ordenadas, no han influido tanto como han pretendido, y el dinero que, por cierto, han venido invirtiendo para conseguirlo. ¿Cree usted que esa presión va a seguir en la Comunidad Valenciana? Es la única cosa que han tenido como discurso político. Y ahora con Pedro Sánchez veremos cuál es el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. No me extrañaría nada que en la letra pequeña, igual que con el PNV, el PSOE ha vuelto a vender los intereses de Navarra a los vascos, al Partido Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña le exija a Pedro Sánchez también maniobrar con tranquilidad por el territorio valenciano. Paco Camps, don Francisco Camps, ¿cómo está su situación procesal en este momento? Cuéntenos alguna cosa. Tres cuestiones que estoy ahí defendiendo y que, si Dios quiere, seguro que se resolverán antes, más pronto que tarde. Pues eso es exactamente lo que le deseamos, que se restituya un trocico de justicia de esa que le han arrebatado, y de paso a todos nosotros durante todos estos años. Ojalá que esté usted en condiciones de estar con nosotros en El Gato al Agua en breve y de poder darnos un abrazo personalmente. Pues muchísimas gracias, don Julio, y saludo a todas las personas que con usted están haciendo el programa en un día tan importante para el presente y el futuro de España. Muchas gracias, Paco. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Don José Manuel Otero Novas. ¿Sí puedo? Sí. Si no, dentro de esas brillantes reflexiones y artículos que están haciendo, medidas que están previendo, ha sucedido una cosa en esta elección, en estas últimas elecciones y ahora que lleva, y es que el candidato presidente de gobierno, pervirtiendo, yo digo prostituyendo la democracia más allá de lo tolerable, ha hecho exactamente lo contrario, hablo a 180 grados, de lo que prometió. Y ha hecho algo similar, yo creo que peor, que decir, mi primera medida en cuanto sea presidente de gobierno va a ser privatizar por subasta la sanidad pública. Oiga, usted nos prometió lo contrario. Bueno, pues usted dijo que no pactaría nunca con Podemos porque le quitaba el sueño. Pero hay vídeos, o sea, estoy hablando... Y usted dijo que era insoportable pensar en un gobierno sometido al chantaje o a la alianza con los separatistas. O sea, esto no es quien dice, voy a subir los impuestos, pues dice, bueno, dentro de 2 años, déjeme usted por la coyuntura. No son cosas de gestión técnica. Es el 180% de lo prometido. Lo mismo que diría, pues yo qué sé, pues mañana declaro el sueco lengua oficial en España. Yo creo que la sociedad debería tener posibilidades, recursos, el defensor del pueblo, no sé qué, para en esos casos tan evidentes demandar. Porque es que invadida la democracia, el todo vale a estos niveles, ¿no? Yo vuelvo a mi reflexión anterior, es que nos engañamos si creemos que estamos viviendo en democracia. Exacto. Hemos puesto muchísima ilusión en la democracia y nos la han volatilizado. Permítame, don José Manuel, que a mí me parece muy bien lo de la democracia y me preocupa mucho que se corrompa o se prostituya ese concepto,
pero es que la democracia sin una ley, sin una referencia de una ley anclada en el derecho natural y en los derechos y la dignidad natural del hombre, me parece que, bueno, 1933, Alemania, Hitler gana democráticamente las elecciones, no creo que estuviéramos hablando de un sistema que sea recomendable. Es decir, que hay momentos en los que tan importante como que todo el mundo pueda participar en las decisiones políticas es que la referencia sobre la que se produzca la convivencia y la participación sea respetuosa con la intrínseca dignidad y libertad del ser humano, porque si no, ¿de qué rayos estamos hablando, no? No, estamos hablando de lo mismo que pasó en Europa a comienzos del siglo XX. En estos días hemos empezado los felices 20. Sí, sí, sí. Y yo me he acordado que había los felices 20 también en otro tiempo. Sí. En los felices 20 se extendió, por ejemplo, la doctrina de la mutación constitucional. Los tribunales consideraban que ellos tenían el derecho de cambiar las leyes y las cambiaron y establecieron en Alemania la dictadura nazi. Claro. Por el procedimiento democrático. Es en lo que estamos. Claro, es en lo que estamos. Naturalmente es un falseamiento de la democracia. Naturalmente, y eso nos llevaría a una reflexión mucho más profunda, yo creo que el director del programa tiene toda la razón. O sea, aquí ha vuelto el positivismo. El positivismo jurídico, que es una planta del siglo XIX, bien, llegó a producir los efectos que produjo en la primera mitad del 20, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. El positivismo parece que ha muerto. Claro. La declaración, si no, Nuremberg no podía haber sido. Claro, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es el antipositivismo. Claro. Pero duró poco. El espíritu antipositivista duró poco. Seguimos sin creer que haya una ley natural. Hay mucha gente que no lo cree bien y eso es otro tema. Eso es otro tema, es un tema filosófico, es un tema más profundo, es un tema de antropología, pero bueno, me parece que no podemos hablar de ello. Pero efectivamente ese es uno de los muy gravísimos problemas que tiene no España, no España, porque Occidente. No es un problema español. El problema de Cataluña, desgraciadamente para nosotros, es un problema español y es lo que va a hacer reventar posiblemente Europa. Posiblemente Europa. O sea que yo no creo que el tema, cuando estalle, no creo que el tema se quede en España. Pero el tema antropológico de Europa, ese es un tema de toda Europa. O sea, hoy es Europa la que está en crisis. Europa no tiene valores ni tiene referentes. Y por eso, en cuanto los islámicos quieran, desde luego se dominan Europa. Porque en Europa sí que tenemos unas armas fantásticas. Pero ¿hay algún general capaz de dar la orden de disparar las armas? No. Con todo el respeto a los generales. Eso decía Gustavo Bueno, sí. Es que no hay Estado de Derecho si no hay unas armas que lo defiendan. Claro. Evidentemente. Pero además acuérdense de una cosa, que los servidores que dan soporte en la nube a todos los sistemas armamentísticos del mundo, incluidos los europeos, están a disposición de 4 grandes compañías norteamericanas, y esas compañías norteamericanas disponen de servidores en todo el mundo, que por cierto, el otro día explicaba a nuestros espectadores que solo los servidores de las 4, de Apple, de Microsoft, de Amazon y de Microsoft, Apple, Amazon, ¿y cuál es la cuarta? Google. Los servidores de los que disponen estas 4 grandes compañías consumen el 8% de la electricidad del mundo. Eso es para que se hagan una idea de la capacidad de cálculo, la capacidad de digamos, entrometerse, entre comillas, en los sistemas informáticos de cualquier país del mundo, de cualquier sistema del mundo, son ilimitados, y por tanto la capacidad de cualquier país, de cualquier ejército, de mover un solo botón son prácticamente mínimas si te enfrentas a cualquiera de los que disponen de esa capacidad de inteligencia y de
y de soporte informático, ¿no? Ese es un tema muy profundo que suscita aquí don Julio, pero yo quiero devolverle la pelota. Don Julio, piense en su mundo, piense en el mundo de la comunicación. Hagamos abstracción de intereconomía. Correcto. Piense en el mundo de la comunicación. ¿Por qué casualidad todos los medios de comunicación defienden los mismos principios al día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué además defienden los mismos principios que no son los mismos que los de hace 25 años? Hace 25 años se defendían unos principios, ahora se defienden en buena medida los contrarios y se defienden además de una manera absoluta. Es que es imposible. Sin matices. Claro, es sin matiz imposible. ninguno. Yo, desde que me casé y tengo 2 hijas, siempre he sido feminista, ¿no? Y no dudo del feminismo y tal, pero es que hay un feminismo que hoy es el que domina y ese, pero bueno, es de una manera tremenda. Y quien habla del feminismo, hablemos de las leyes LGTBI. Es que permanentemente nos están exhibiendo en las pantallas el transexual, el no sé qué, el no sé cuál, lo que dicen las leyes, eso que dicen, lo están cumpliendo a rajatabla. Hablemos, y bueno, y por ahí podemos seguir, tal. Hay un dominio de más cosas que de los medios puramente técnicos. Por supuesto, hay un aborregamiento del público en general. Ayer hablábamos de esos grandes rebaños que son constituidos por unas leyes de educación que están encaminadas estrictamente a eso, a conseguir que la gente pierda su capacidad de reflexión, de discernimiento y su capacidad de juicio crítico, ¿no? Pero, en fin, esas son las cosas que tiene el momento actual y contra el que justamente nosotros tenemos que luchar. Por eso les pedimos tantas veces que se hagan socios de nuestro club de amigos, nos apoyen económicamente, aunque sea con pequeñas cantidades, pero que permitan que una empresa como esta, que pretende vivir en libertad y para la libertad, y para ser un poco el consuelo, entre comillas, ideológico y también informativo de tantas personas que no tienen otra fuente en la que beber, ¿no? Ojalá que llamen ustedes a nuestro teléfono y nos apoyen este próximo año hasta cumplir los objetivos de poder hacer sostenible esta televisión. Don José Manuel, un placer enorme. Muchísimas gracias. Vamos un segundito a la publicidad. Buenos Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora mismo. Pues aquí, tal como habíamos prometido, tenemos a nuestro ilustrísimo invitado Josep María Francàs, biólogo, comentarista político, exdiputado en el Parlamento de Cataluña y, en general, persona interesada por las cosas. Como decía Chesterton, no hay asuntos sin interés, sino gente que no se interesa por los asuntos. Y a usted le interesan casi todos los asuntos. Casi todos, sí, demasiado a veces, pero en fin. ¿Qué vamos a hacer? También me interesa Chesterton. También me interesa Chesterton y a mí también, la verdad es que sí. ¿Cómo ve las cosas, señor Francàs? Van tranquilas, ¿no? Vamos simplemente de mal a peor, pero lo llevaremos con solvencia. Sí, claro, con dignidad. Sí, y además eso tiene una ventaja, que es que, diríamos, moviliza gente. Y eso es muy bueno. Porque, claro, decíamos ayer que la sociedad civil española se debió quedar de viaje o de vacaciones, pues con ese planteamiento creo que va a ponerse en solfa, al menos aquel que quiera sobrevivir bien, ¿eh? Ya no hablamos de que tenga conciencia, que eso ya es panota, ¿no? Pero creo que irá bastante bien. Antes nos preguntábamos, Josep María, ¿qué era más peligroso para este país? ¿El pacto que hace Sánchez con Esquerra Republicana o el que hace con los comunistas radicales antisistema de Podemos? Yo iría más bien al pacto con el PNV y al de Esquerra Republicana. Eso es. El de Podemos está, primero, quiero decir que es una desgracia, pero Europa marca mucho eso. Y para votar las cosas que va a proponer Podemos, pues hay muchos contrapesos. O sea, tú no puedes masacrar al empresario español sin que se levanten voces exteriores, por ejemplo. No puedes hacer esa serie de cosas. Pero lo que sí puedes es vasconizar Navarra, destrozar la unidad española, todo eso, nadie te va a decir nada. Entonces, para mí es mucho más peligroso esto que lo otro. Tenemos al otro lado del teléfono a una invitada muy especial
que siempre supone un chorro de aire fresco informativo en esta casa. Nuria Val, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué Feliz tal? año a todos. Feliz año, Nuria. Siempre de buen tono y de buen humor, Nuria. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es posible que estés siempre de buen humor? A ver. Bueno, tomándomelo todo con ironía, porque de verdad es que estos días han supuesto para mí muchísimo cabreo y estar a la expectativa a ver si el señor quiere arruinarnos el Día de Reyes con la investidura. ¿Y cómo lo ves? Pues mira, los nervios se notan y ya os puedo decir que esta mañana en Ferraz había ejecutiva para revalidar el pacto. Iba a ser todo muy suave, iban a pasar los de siempre para decirle que sí a Sánchez y de repente con los periodistas, bueno, se encontraba un pobre hombre que siempre está con una pancarta en la puerta diciéndole las verdades a la cara a Pedro Sánchez. Y la sorpresa ha sido que la policía lo ha zarandeado, se lo ha llevado y diciéndole que quitase la pancarta, le han retirado la pancarta y bueno, yo en los años que llevo cubriendo, por ejemplo, Génova, que ponía de todas las barbaridades posibles en las pancartas a las puertas de la sede del PP, nunca ha pasado nada. Sin embargo, este hombre, por poner España es mi patria y feliz año, le han hecho, bueno, de todo. Así hemos aparecido en Ferraz, o sea que los nervios sí que están. Bueno, no es una novedad cómo se comporta la izquierda utilizando todos los sistemas posibles de violencia institucional cuando hay algo que les interesa. Eso no es una novedad. Lo que no ha habido es ningún tipo de violencia verbal ni no verbal dentro del propio comité ejecutivo, supongo. Hombre, la ejecutiva de Sánchez está formada por fieles y afines a Pedro Sánchez. Obviamente aquí no iba a haber ningún tipo de cortapisa ni nadie que levantara la mano. Y eso que O'Donnell Orza en los últimos ejecutivas siempre ha salido con alguna crítica al partido, pero esta vez ha sido todo muy relajado, muy calmado. Y bueno, mi crítica es que os voy a refrescar la memoria diciendo que Sánchez no hace una rueda de prensa en Ferraz desde que presentó la moción de censura en mayo de 2018. Quiere decir que hoy era un buen día para dar la cara y decirnos qué es lo que ha pactado más allá de un papel y medio. Ha tenido que salir en su lugar Ábalos para decirnos que una consulta no es un referéndum de autodeterminación. O sea, para decir eso, ¿qué es lo que nos han transmitido a todos en un papel y medio? Eso es lo que quiero preguntar a todos los socialistas, si de verdad se dan cuenta de a todo lo que han renunciado, incluso al lenguaje. ¿Estos son los que le llamaban a Rajoy el presidente del plasma? Eso es que también tengo que denunciar que bueno, la libertad de prensa está en riesgo en España, y no lo digo yo, lo dicen las asociaciones de periodistas, que fijaos si es gordo, que por fin levantan la cabeza y emiten comunicados, porque el día que Pedro Sánchez presentó el pacto, el gobierno de coalición con Unidas Podemos, pues los periodistas nos tuvimos que quedar fuera de la sala y ellos hablando a no sé qué, porque los periodistas estábamos fuera y no pudimos cubrir nada, ni siquiera nos se dejaron entrar para mirar, simplemente. Y a un señor como Juan Carlos Monedero, que no pertenece ya a Podemos, ni puede entrar en el Congreso, se supone, estaba en esa sala adentro mirando todo. Bueno, nos vamos a tener que ir acostumbrando. Está conmigo Enrique Calvet, que creo que quiere preguntarte algo, Nuria. Hombre. ¿Qué tal, Nuria? Feliz año de nuevo. Feliz año, Enrique. Acabo de ver las imágenes de lo que le han hecho a este pobre hombre, que se pone delante ahí y con su pancarta de tiempo inmemorial. Y recuerdo las decisiones y lo que se hace con los lazos amarillos en Cataluña, donde, por ejemplo, figuran en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Aquello del Parlamento de Cataluña y de los lazos amarillos, se le atribuye la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión a futuro que nos espera es la que le ha pasado a este pobre hombre de la pancarta? Pues mira, personalmente estoy muy asustada con este caso, porque
Este hombre lo conocemos ya todos los periodistas, nunca hace nada, nos da los buenos días, nos ha felicitado el año. En mi vida, que yo haya visto, ha hecho nada que pudiera la policía cogerle. Y en el juicio del proceso también estaba con una pancarta, y siempre lleva la misma, que dice que jamás mi corazón dejará de gritar te quiero España. O sea, que este hombre ha ido con buenas maneras. Esto es una anécdota. Lo que nos hacen a los periodistas y lo que estamos viviendo es tener que consentir que el secretario de Estado de Comunicación dé pues una charla, una conferencia, y nos ponga de hooligans. Y luego se quiera pedir lo siento, disculpar y decir, bueno, que es por su cargo, se disculpa, pero él como periodista y personalmente lo piensa. ¿Realmente eso es una disculpa? ¿Realmente es lo que nos va a tocar? Oye, Nuria, termino la entrevista con esto. No queremos quitarte más tiempo, sé que estás completamente ocupada en la información en tu propia casa. Vamos a ver, ¿qué rayos les pasa a los canarios y a los de Teruel para que sean capaces de vender en su tierra un acuerdo como el que ha hecho Sánchez con Esquerra Republicana, que hace que ellos mismos pasan a ser ciudadanos no de segunda, de tercera o de cuarta división? ¿Cómo rayos se explica eso? Pues mira, la cosa es que el no de Revilla ha cogido al Partido Socialista por sorpresa. Y ayer por la noche estuvieron haciendo varias llamadas, que es lo que los periodistas de verdad queremos preguntar, hemos intentado preguntar y hemos salido sin nada, obviamente, porque no nos lo quieren decir. ¿Qué se ha acordado en esas llamadas con los canarios y con Teruel Existe? Teruel Existe ya estaba a favor de Pedro Sánchez y ya sabíamos que iba a torcer su brazo. Los canarios, bueno, Nueva Canaria no sorprende. Estamos un poco al quite a ver qué dice Coalición Canaria, pero igualmente saldrían los números pírricamente, todo hay que decirlo. Y nos estamos a la espera, porque esto se ha fraguado de la noche a la mañana, y a la 1, por ejemplo, tenía que verse con Compromís Adriana Lastra para cerrar el pacto, y a las 2 con Teruel Existe. O sea que todavía no nos han pasado ningún documento. Ya os digo que como sean, como el del PNV o como el de Esquerra, preparaos, porque va a llegar el AVE antes a Teruel que a Cantabria. Nuria, de verdad, muchísimas gracias. Que Un sigas abrazo haciendo enorme. el magnífico trabajo que haces habitualmente, y te veremos en el Gato la semana que viene, ¿no? Gracias a vosotros, A ver si hombre, se nos os pone, espero. si se nos pone bueno Esparza, que está con una medio gastroenteritis o gripe, yo no sé qué tiene, pero en fin, está el hombre ahí postrado. Ay, pobre, pues ayer le mandé el paso, o sea que casi lo remato. Muchas gracias, Nuria. Un abrazo a todos. Igualmente, hasta pronto. Hasta luego. ¿Me ponía usted dinero? Claro, claro, porque ¿qué pasa con Nueva Canaria? Pero si es que además él lo dijo. Es el aspecto más asqueroso de esta cantonalización en que hemos entrado. El de Nueva Canaria lo dijo: si no existían las autonomías había que inventarlas, y claro, los otros han comprendido el sistema, se trata de hacer un partido local aquí tal y cual, y entonces pasas factura por tu voto y ya está. O sea, le han dado creo que casi $500.000 de euros a Teruel Existe, no digo al señor, pero bueno, el señor tiene también una empresa que por lo visto no ha salido mal parada y que además vive poco en Teruel. Pero bueno, le han dado pues eso. Y al de Nueva Canaria, si es que él nació para pedir dinero para Canarias, punto. ¿Quieren ver ustedes las cosas que decía Sánchez y las que va a decir ahora? Pues mírenlas, por favor. A uno de los nuestros. Yo soy comunista. Para despedir un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me dan. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso. Pedro Sánchez ya es presidente y será ahora cuando descubramos si este tuit de Pérez Reverte se cumple. ¿Convertirá a Zapatero en Churchill? Pues por el momento el líder del PSOE llega por la puerta grande, desdiciéndose y pactando con formaciones a las que hace no muy poco rechazaba. Y si no, observen lo que decía hace apenas 2 años de los partidos independentistas catalanes con los que ahora pacta. Atajos no valen. Existen en aferrarse al poder a cualquier precio. Es que yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio.
Para mí, ante todo y sobre todo, está el país por delante. Y nosotros haremos una propuesta de gobierno seria, rigurosa, solvente, para que los ciudadanos, cuando llegue el momento de las urnas, confíen en el Partido Socialista Obrero Español y en mi persona para dirigir el país. Pero es que él mismo se reía de los que le acusaban de que estaba intentando llegar al poder de la mano de Esquerra o del PDeCAT. Y ante la gran hemeroteca que salpica a Sánchez, el PP tampoco ha dudado en aprovechar esta baza para resaltar las incongruencias del nuevo presidente del gobierno. Y cómo no, para criticar que el PSOE alaba ahora unos presupuestos que hasta hace muy poco rechazaba. Bueno, nos quedan poquísimos segundos, lamentablemente. Siempre se nos queda esto corto, Josep María y Enrique. Pero en Sánchez lo que se puede decir es que casi todo es mentira. Sí, yo creo que, en fin, se le está insultando, a veces eso es, sobre todo se hacen muchos procesos de intenciones. Yo entiendo que eso ante un primer ministro no queda elegante. Objetivamente, al doctor Sánchez, por lo que ha prometido y haciendo el 180% lo contrario, evidentemente, y por hechos objetivos, que son los 3 pactos que ha firmado, en este momento, objetivamente y sin llegar más, el doctor Sánchez es el mayor peligro que tiene la convivencia de ciudadanos libres, iguales y solidarios en España. Josep María Francas, 10 segundos. No, él dice que no a cualquier precio, es verdad, a alto precio nos va a costar, es carísimo. Intereconomía va a estar con ustedes este fin de semana en los momentos importantes, en cada momento de estas sesiones de investidura, en estas votaciones, y por tanto no dejen de sintonizarnos, porque si quieren saber qué va a pasar con la investidura, etcétera, nosotros también estaremos con ustedes el domingo por la mañana para darles cuenta de lo que esté ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Y mientras tanto, pues que pasen ustedes un estupendísimo fin de semana, descansen lo que puedan y hasta mañana, si Dios quiere. Hasta pronto.